Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Durante toda esta semana el tema que ha estado en primer plano ha sido la reforma del régimen de prestaciones sociales. Conversando con representantes del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, me ha parecido que la persona más apropiada para iniciar este diálogo sobre un problema tan importante para todos nosotros es Carlos Navarro. Él ha tenido una participación activa en toda la discusión. Y la primera pregunta que me viene a la mente, Carlos, es, yo recuerdo que hace 5 años el Congreso Nacional aprobó con gran entusiasmo una nueva ley del trabajo. Desde que esa ley del trabajo se aprobó, el empleo en Venezuela ha disminuido, la productividad no se ha movido y el ingreso real de los trabajadores ha decaído. Mi pregunta es, ¿ha sido la ley del trabajo causa de eso o ha sido una mala coincidencia? Es el producto de la suma de varios factores. La crisis económica que vive el país tiene causas estructurales, no solo en la concepción inclusive del modo de producción. Yo creo que nosotros hicimos un país, los sindicalistas, los empresarios, los partidos políticos, que hoy no nos sirve. Hicimos un país que acostumbramos a algunos empresarios a dar muy poco, que acostumbramos a algunos sindicalistas a arrancar todo y que acostumbramos a un Estado a estar bien con los trabajadores y bien con los empresarios. Por eso tú te encuentras como este proceso le ha costado a tanta gente asimilarlo, porque no se supone que un trabajador puede estar al lado de un empresario porque si no lo está corrompiendo, o un empresario está de acuerdo con el trabajador porque si no lo están engañando, o el empresario y el trabajador junto con el Estado porque de alguna manera en alguna parte está la mentira. Todo esta crisis moral, ética, más un país que no pudo aprender a diversificar sus potencialidades, sino concentrarse solo en el petróleo, más una cultura especulativa y una concepción además según la cual para tener alta rentabilidad en una empresa solo bastaba con tener salarios bajos y poca seguridad social. Y además, como teníamos tan pocos estímulos, no hubo una cultura productiva, competitiva, de eficiencia organizacional, porque no podemos decir hoy que nuestro empresariado es el más competitivo y eficiente en los mercados internacionales, como no podemos decir hoy que, bueno, que nuestra clase de trabajadores es la más ética y la más moral. Estamos en esa pelea. Entonces, un conjunto de factores económicos, financieros, tecnológicos inclusive, porque tú de repente quieres mostrarle a América Latina tecnologías propias de Venezuela en el área de la agricultura, de la ganadería, y no las tienes. Entonces, esa combinación moral, ética, tecnológica, económica, financiera, los errores, y por último yo te diría una visión que es producto de nuestro sujeto histórico, como somos como América Latina. Nosotros los latinoamericanos hemos sido un continente coyunturalista, cortoplacista, hemos tenido una visión de repente, de presente, sin futuro. ¿Y qué pasa con esto? Que no ves los grandes problemas ni las causas de esos problemas y entonces te conformas con atender el presente y con lo que yo llamo la cultura oral del político latinoamericano. Es decir, mucha arenga y pocas respuestas, mucha protesta y pocas propuestas. Entonces es la combinación de toda una cultura que nos ha hecho daño y que yo insisto en que esa cultura puede estar atrás, irse lejos, si asumimos la posibilidad de que de verdad somos venezolanos con capacidad para crear y construir un país diferente. ¿Y esa ley del trabajo es parte de esa cultura? Mira, yo te digo que la ley orgánica del trabajo no es mala. Tampoco puedo decirte que la ley orgánica del trabajo es culpable de estas cosas. No, la ley orgánica del trabajo además ejerció un papel fundamental porque no permitió la flexibilización a ultranza que se dio en muchos mercados de América Latina. Yo no creo que nuestra ley sea la que obstaculiza o el gran muro para que podamos desarrollarnos a plenitud como país productor y diversificado. Yo no creo que sea la ley, yo creo que son los hombres. Bolívar decía, por ejemplo, nosotros podemos tener excelentes leyes, pero siempre, al final, durante el proceso y también en el principio, esas leyes dependen de los hombres. ¿Y esta reforma al régimen de prestaciones qué aporta para cambiar esa situación que tú acabas de describirnos? Una llave, una posibilidad, el arranque, la demostración de que los venezolanos, que aunque de repente parezcamos diferentes, podemos ponernos de acuerdo. Este proceso, por ejemplo, yo lo califiqué de la siguiente manera.
era un proceso con dos culturas, tres intereses contrapuestos y un objetivo nacional. Cada uno de los actores que estábamos en ese proceso, el Estado, los sindicalistas y los empresarios, teníamos una cultura, esta que acabo de hablar, que hace mucho daño, y teníamos que reinventar otra, que es la que debemos construir. Pero teníamos intereses contrapuestos. Supuestamente el Estado tiene intereses diferentes al nuestro, nosotros el de los empresarios, y al mismo tiempo teníamos un objetivo nacional, establecer las bases de un sistema de seguridad social integral. Y lo logramos. ¿Es posible? ¿Por qué? ¿Cómo hicieron para lograrlo? Mira, yo creo que teníamos que demostrar que podíamos. La reforma del Estado ha hecho mucho esfuerzo para llegar a conclusiones definitivas y no ha sido posible. La reforma judicial, a pesar de todo el apoyo que el país le da moral, afectivo, y todo el apoyo en millones de dólares que le han dado organismos multilaterales, tampoco ha avanzado. Nosotros nos propusimos, en primer lugar, demostrar que se podía actuar con sinceridad y transparencia. O sea, hay dos maneras de llegar a una mesa de ese nivel: a mentir y pasar todo el tiempo jugando, o a responderle al país, y eso fue lo que hicimos, en una negociación, por cierto, en la que cada parte tiene que aportar. La gente piensa que en una negociación solo una parte gana. En este caso no ganó nadie ni perdió nadie, yo creo que ganó el país. Entonces, la responsabilidad. Por otra parte, hay que reconocer el trabajo de Teodoro Pecó, el trabajo de Cordiplan, el aporte de gente bien seria como la ministra del Trabajo y el propio viceministro del Trabajo, que le han dado al Ministerio del Trabajo algo que no tenía en mucho tiempo, que era un concepto moral de lo que debe ser el Ministerio del Trabajo. Hoy nosotros nos sentimos que podemos contar con la verdad jurídica. Bueno, gente que le puso muchísimo a esto, gente de las otras centrales obreras, como Codesa, William Franco, o Sánchez de la CGT, por supuesto, Federico Ramírez León también ha dado un gran aporte, y los técnicos, nuestros técnicos, Oscar Mesa, el compañero Barrientos, el compañero Humberto Villasmil, el compañero La Vega, son gente, el compañero Fernández, son gente que le dio un aporte importantísimo de noche, de madrugada, los fines de semana. Mira, le pusimos mucho porque sabíamos que si se agotaba ese escenario, el otro era la calle, el otro era la anarquía, el otro era la confrontación, y pensamos que en este momento el escenario que el país necesita es un escenario de diálogo, porque tenemos que demostrar que podemos ponernos de acuerdo alguna vez en la vida, ¿no? El domingo pasado, mi invitado, el ex procurador Jesús Petit Acosta, decía que una de las razones por las cuales él se había ido del gobierno era porque no estaba de acuerdo con el presidente Caldera, que él varias veces lo había instado a que tirara una parada. Entiendo por lo que tú me acabas de decir que ustedes tampoco estarían de acuerdo con que el presidente Caldera tirara una parada. En este sentido. ¿En este sentido o en otro? En el caso de la reforma a todo el sistema de seguridad social no podía ser de un hombre, ni siquiera de un hombre del tamaño del presidente Caldera, y digo tamaño porque él ha estado comprometido por muchísimos años con el tema de la seguridad social y del mundo del trabajo. Esto tenía que ser producto de todos los actores que intervienen, incluyendo el Estado. No podía ser así. Ahora viene una etapa difícil, que es la de información y la de concientización. Tenía que salir de la gente y luego el presidente interpretar lo que la gente y sus instituciones habían decidido. Ahora, ¿cómo hace el Estado para manejar ese doble papel que le corresponde? Por una parte, de ser árbitro de intereses entre trabajadores y empleadores, y por otra parte, de ser el más grande patrono que hay en el país. Si tú manejas los procesos y no te encierras en los contenidos, es decir, si tú comprendes que tú estás para manejar los conflictos e interpretarlos jurídica, técnica y económicamente, tú puedes desarrollar ambos papeles. Por ejemplo, ahorita tenemos el conflicto de la CanTV, que posiblemente va a terminar en un laudo arbitral y que pudo terminar con muertos en el camino, porque la CanTV le tiró la Guardia Nacional a los trabajadores y les pegó muy duro. Además, quiero decirte algo que es increíble, cosas que no se pueden comprender, y permíteme un segundo. Por ejemplo, la CanTV ha demandado lo que yo llamo la Constitución Nacional. La CanTV demandó al Ministerio del Trabajo por haber aceptado la huelga legal. Esto no tiene antecedentes en la historia política del país ni en la historia de las relaciones laborales en Venezuela. O sea, que una empresa sienta que está por encima de la ley, que una empresa es algo así como que tú demandes a la Constitución Nacional por haberte dado el derecho a huelga. Bueno, menos mal que el juez, el juzgado octavo de primera instancia del trabajo, les dice esto en la decisión que tomó, que además dice: no encuentro este juzgador razones jurídicas y lógicas para admitir la presente querella de amparo. No tiene sentido, le está diciendo a la CanTV lo que ha hecho. No tiene razón jurídica, ni moral, ni ética. ¿Quién sabe cuántos millones de bolívares gastó la CanTV
para demandar al Ministerio del Trabajo por haber aceptado que la huelga de los trabajadores de la cantera era legal. Bueno, este Ministerio del Trabajo está manejando ambos procesos, es patrono de alguna manera, pero al mismo tiempo en esto debe ser el gran equilibrador jurídico, y aquí lo está haciendo. Y lo que creo es que esa unidad, por ejemplo, del ministro y el viceministro, el doctor Carballo y la doctora Gobea, puede comenzar a darle a las relaciones laborales una nueva visión de cómo manejar los conflictos sindicales. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Este acuerdo al que se ha llegado tiene un lado ejemplar, que es el haber visto cómo el Estado, los trabajadores y los empresarios pudieron ponerse de acuerdo sobre temas sobre los que ha habido discusión durante muchos años, donde había intereses contrapuestos, donde habría rivalidades. Sin embargo, lograron un acuerdo, y la forma como se le presentó el acuerdo al país también resultó ejemplar. O sea, por primera vez vimos en Venezuela un acto donde el presidente no es quien asume el papel protagónico y el que pretende llevarse todas las glorias, sino donde hay un reconocimiento a los distintos intereses que participaron y lograron el acuerdo. Sin embargo, a pesar de lo extraordinario de este acuerdo, hemos oído algunas voces disidentes. Algunas centrales obreras se oponen, algunos grupos empresariales se oponen también. ¿Por qué? Bueno, el año pasado hicieron exactamente lo mismo. La tripartita que terminó en el 95 y al principio del 96 comenzó a analizar todos estos problemas, y yo me acuerdo que en aquel momento, es decir, más de un año ya, ellos plantearon que se trataba robando las prestaciones sociales y que ellos no estaban dispuestos a acompañar un proceso como ese. Muy bien, en aquel momento se abortó ese proceso y no llegamos a una conclusión. ¿Qué pasó durante el año siguiente? Permíteme sacar unos cuadros que he traído y que creo que son importantes. Durante un año, es decir, durante 1996, la inflación fue, como se observa aquí, de 103.2%. En el mes de diciembre, el acumulado fue 103.2%. Esa inflación generó para la familia venezolana una realidad muy concreta y muy difícil de asimilar. Una canasta básica costaba en enero del 96 68.000 bolívares y en diciembre del 96 129.953 bolívares. Una canasta básica en enero 136.000 bolívares y en diciembre 259.000 bolívares. Y esto frente a un proceso que tenía un salario mínimo de $1 diario. Y en aquellos trabajadores que se le aplicaba el decreto del 30% sobre prestaciones sociales, tenían un salario mínimo de $0.76 diarios. Es decir, que lo que gana un norteamericano limpiando platos durante una hora, que es cerca de $6 por hora, un trabajador venezolano tiene que trabajar una semana para ganarlo. Esa realidad en materia de inflación y de salario nos trajo una situación ocupacional parecida a esta que tengo aquí. Usted observa entonces en este cuadro rojo que representa el 67.5%, esos son los trabajadores que tienen un ingreso menor a 29.808 bolívares. El cuadro verde que está aquí son los trabajadores que ganan menos de 60.000 bolívares. Es decir, que llegó un momento para diciembre del 96 que teníamos cerca del 88% de la población económicamente activa que ganaba menos de 60.000 bolívares mensuales. Y un grupo muy pequeño, menos del 5% que superaba la cifra de 90.000 bolívares. Todo eso destruyó el salario. Y no solamente destruyó el salario, sino que destruyó nuestros ahorros, porque usted tiene entonces durante el mes de 96 103.2% de inflación, y cuando usted analiza cuál fue el interés que cobraron sus prestaciones sociales, se encuentra, por ejemplo, que en diciembre del 96 usted cobró por concepto de fideicomisos 14.32%. Es decir, que durante todo el año 96 su promedio de intereses por prestaciones sociales fue de 26.6%. Ese 26.6%... Se compara con la inflación de 100 y pico por ciento. Nos estaban robando las prestaciones sociales. La inflación nos estaba robando las prestaciones sociales. Por eso, y termino, usted llega entonces a una realidad muy triste. En 1984, las familias venezolanas podían adquirir hasta casi 3 canastas alimentarias. En 1996, el promedio de todas las familias venezolanas, incluyendo las que ganan mucho dinero,
no podían adquirir una cesta alimentaria, sumando todos los ingresos y promediándolos a nivel nacional. Eso pasó en un año. Nos estaban robando las prestaciones sociales. Y encima de eso, resulta ser que se inventó una fórmula según la cual lo mejor era pagarle a los trabajadores con bonos. Entonces, ¿quién nos estaba robando las prestaciones sociales? La bonificación del salario. Porque las prestaciones sociales, todas, descansan sobre el salario. Y nos estaban robando las prestaciones sociales en la cara porque el país nos estaba robando, su economía me refiero, nuestros ahorros, nuestro salario, nuestro empleo. Y llegó un momento que de cada 3 venezolanos, uno estaba desempleado, uno en el sector informal y del otro apenas tal vez un 30% tenía un empleo decente. Ahora, cuando decimos nos estamos robando, se puede prestar a equívocos, porque nos están robando a todos los venezolanos las políticas equivocadas de nuestros gobiernos. Porque así como los trabajadores hemos sufrido la merma en nuestro ingreso y en nuestras prestaciones, las empresas también han sufrido la merma en su capital y en sus equipos. Así es, así es. Ha sido un proceso de deterioro integral porque de alguna manera a cada sector lo ha golpeado. Pero en el caso de los trabajadores, la golpiza fue muy grande. Sí, ha sido es el sector más afectado. 85% en situación de marginalidad extrema o crítica, salarios de hambre, una democracia en la que la gente comenzó a sentir que no importaba la libertad si no había justicia. La gente no le importa qué cantan en la televisión a veces porque tienen las neveras vacías. Y la gente se obstinó de ver los techos de zinc, las paredes de cartón, los pisos de tierra. Bueno, esa realidad se agudizó durante todo el año 96, entre otras razones, por no tocar el tema de las prestaciones sociales. Entonces tú tenías dos opciones, o dejar las cosas como están, y yo creo que eso sí era una traición, o asumir una posición creativa, abrir puertas donde los muros son de hierro, ir mucho más allá de lo que tus ojos te dicen, buscar respuestas donde no las hay y asumir responsablemente una actitud protagónica en el cambio que hay que dar, y eso lo asumió la CTV. Ahora, ¿por qué renunciar a la retroactividad que siempre ha sido considerada como un tema tabú en el sector sindical? Porque la retroactividad nos sirvió en un país donde la inflación no llegaba al 5% o al 6% anual, en un país donde teníamos por $1 7 o 10 u 11 bolívares, en un país que estaba sólido económicamente, no en un país con la hiperinflación o con los niveles de inflación que tenemos ahora. Por eso hoy sí nos estaban quitando nuestras prestaciones sociales, pero ¿quién? La inflación y la bonificación del salario. Entonces yo hacía dos preguntas. Yo no me explico cómo, y yendo ahora porque hay grupos que no están de acuerdo con esto. Hay gente que toma la calle para que no cambien lo que está, y días antes toma la calle porque hay que cambiarlo todo. Eso no tiene sentido. Por otra parte, si hay gente ahora, ¿qué representan esos grupos de verdad? ¿Cuántos trabajadores están afiliados a la CTV? Nosotros somos más de 2,5 millones de trabajadores. ¿Y cuántos están afiliados a la CUTV? Posiblemente muy pocos. Yo no quisiera dar una cifra porque pudiera parecer peyorativa, pero la Central de Trabajadores Comunistas del país me temo que no tiene una alta representatividad. Ahora, la capacidad de convocatoria de la CTV y de CODESA y de la CGT, que estuvieron con nosotros trabajando duramente allí. Pero además, la otra pregunta que yo me hago es la siguiente, y se la he hecho a algunas personas. Si ustedes no quieren que cambie el recálculo, porque nosotros estamos defendiendo las prestaciones sociales, es la forma como calculas la retroactividad que nos ofrecen para resolver el problema del salario, del empleo, sistema previsional de salud, etcétera, etcétera. No ofrecen nada. Entonces, donde yo digo, ese sindicalismo que es solo protesta y no es propuesta, es el sindicalismo que ya no podemos darle más alimento ni darle más energía. Ese sindicalismo tenemos que dejarlo atrás. ¿Cuál es el papel del sindicalismo en una sociedad contemporánea? Porque uno observa que en la mayoría de los países el empleo industrial ha venido decayendo en los últimos años y la participación en los sindicatos también ha venido disminuyendo. Yo creo que el movimiento sindical debe seguir luchando por sus banderas de siempre, luchar por la justicia, luchar por la democracia, luchar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Pero en esta etapa, ya montados en el siglo XXI, nacieron nuevos compromisos. Nosotros tenemos que ser un método, un instrumento que interprete la crisis de la sociedad global, que interprete los problemas de la sociedad civil. Tenemos que ser más que sindicato, tenemos que ser sindicato y sociedad nacional. Tenemos que atender nuestro problema reivindicativo, pero también ver lo macroeconómico, lo financiero, lo monetario, lo fiscal. Tenemos que montarnos en los problemas grandes del país y dar propuestas concretas en cada uno de ellos. Tenemos que ser un sindicalismo con visión de largo plazo. Tenemos que ser un sindicalismo que le resuelva los problemas a nuestros nietos.
tenemos que ser un sindicalismo preparado. Ahora no falta, no es suficiente la capacidad de convocatoria. Ahora tú necesitas darle a tus posiciones carácter científico, racional. Nosotros tenemos un equipo de actuarios, economistas, sociólogos, industriólogos, tenemos de todo tipo detrás de nosotros y queremos construir un movimiento obrero que sea una referencia nacional, no solo en materia de propuestas y abrir camino, sino también una referencia moral. ¿Desde hace cuánto tiempo nos dicen, por ejemplo, ahí va ese tipo de la CTV que es un ladrón? ¿Desde hace cuánto tiempo nos dicen, ahí tú ves la CTV con la misma discusión entre los partidos políticos de siempre? ¿Desde cuándo nos dicen, no, ustedes ven a la CTV haciendo demagogia y populismo y clientelismo? No. Desde que cambiaron unos cuantos directivos. Este último comité ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo, hay que reconocerlo, desde su presidente Federico Ramírez León y todos los que estamos en el comité ejecutivo, creemos que estamos interpretando la historia. Por eso yo creo que el gran papel del movimiento sindical es el de ser la respuesta en los momentos de mayor crisis como el que tiene hoy Venezuela. Algunos de las personas que critican los acuerdos dicen que son muy inflacionarios, sobre todo en el caso del Estado, que ni siquiera tenía reserva para prestaciones, ni ha pagado los intereses sobre las prestaciones. Como se trata del mayor empleador del país, hay quienes piensan que la cantidad de dinero que el Estado va a tener que sacar a la calle para cumplir esos compromisos que tiene atrasados es muy grande y va a generar más inflación. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Hay una coincidencia antihistórica, contradictoria, que parece más bien una entelequia ideológica. Tú te encuentras como un mundo del empresario o del empresariado, parte de él siente que este camino es un camino demasiado costoso para ellos y prefiere el sistema anterior. Y hay un grupo radical, pequeño, de trabajadores y de organizaciones sindicales que piensa que hay que quedarse en el sistema anterior. ¿Cómo esos polos hoy se integran para ver un tipo de país similar? Yo no lo comprendo. Bueno, los extremos siempre se tocan, ¿no? Así es. Ahora, en este caso, se ha tomado unas decisiones muy prudentes. Nosotros estuvimos permanentemente asesorados por nuestros actuarios, pero al mismo tiempo por el Ministerio de Hacienda, para que cada uno de los aportes que iban a salir al trabajador no rompieran lo que se llama el equilibrio macroeconómico, para no terminar de romper los niveles de inflación que se pretenden alcanzar, porque nosotros también estamos conscientes de que la inflación es un gran enemigo que juntos tenemos que derrotar. Yo creo que la ponderación de los gastos o de los egresos que tienen que hacer los empresarios y que tiene que hacer el Estado y el dinero, el activo disponible que puede estar en manos de los trabajadores, está suficientemente analizado como para que podamos anticipar que no va a haber niveles de inflación. Ahora, lo que yo me pregunto en este momento es, los empresarios decían, por ejemplo, que la retroactividad no permitía que aumentara el empleo, no permitía que aumentaran los salarios, no permitía tener un verdadero sistema de seguridad social, no permitía tener salario porque se permitían bonos. Entonces ahora se quitó la retroactividad. En este momento yo lanzo una reflexión al movimiento empresarial venezolano, a quien yo he exhortado para que en este momento sea más competitivo, sea más eficiente organizacionalmente. Inclusive yo exijo del movimiento empresarial que tenga una respuesta moral sobre la crisis que vive el país. Y una vez que hemos quitado la retroactividad, se supone que a corto plazo todo lo que ellos anticipaban va a comenzar a darse, porque ahora no hay más excusas para que el movimiento empresarial no empuje el desarrollo sostenido de Venezuela. Del mismo modo nosotros. Entonces yo creo que todos colaboramos para que no se rompiera los equilibrios mínimos que tenían que mantenerse y poder abrir puertas para iniciar nuevos caminos en el mundo de las relaciones laborales. Estamos cambiando una cultura de 60 años, estamos cambiando una cultura bien difícil y yo creo que vamos a hacerlo bien y en eso el país nos va a ayudar. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos explicara qué ganan los trabajadores con este acuerdo, qué ganan a corto plazo, qué ganan a mediano plazo, qué ganan a largo plazo. Ya regresamos. Habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Qué ganan los trabajadores con este acuerdo? Un sistema de seguridad social integral por primera vez en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a atender 6 subsistemas. El subsistema de pensiones, que no había, subsistema de salud, de paro forzoso, de política habitacional, de formación profesional y de recreación. En pastillas, subsistema de pensiones. Tenemos que dar 2 respuestas, una de corto plazo y una de largo plazo. La de corto plazo persigue crear un fondo de antigüedad donde el empleador público o privado va a empezar a depositar anualmente 60 días a partir del primer año, 45 días solo hasta el primer año y luego 2 días por cada año de servicio en un fondo de antigüedad que tú puedes utilizar para educación, recreación, vivienda, salud.
y un fondo de largo plazo sobre el cual ya empezaron a conformarse la legislación correspondiente, que tiene que ver con el fondo de pensiones y jubilaciones, que puede ser un fondo de capitalización individual, puede ser un fondo de retiro, puede ser una administradora de fondos, que va a tener una ley particular y una superintendencia. Este fondo va a ser construido a través del aporte mensual del empleador público o privado y del trabajador, eso de largo plazo. ¿Y qué garantiza que no va a pasar lo mismo que con el Fondo de Pensiones del Seguro Social, al cual durante 50 años estuvieron contribuyendo empresarios y trabajadores? Pero lo primero es que va a tener una estructura diferente, una legislación diferente, bueno, y un poco de esperanza, ¿no? Por supuesto. En el caso, por ejemplo, del Fondo de Pensiones, va a tener una constitución autónoma y tripartita. Ya el Seguro Social no lo va a administrar. El seguro de paro forzoso, que también va a ser recapitalizado, no lo va a administrar el Seguro Social, lo va a administrar una comisión aparte. Y todo esto va a constituir un nuevo sistema de seguridad social donde se va a separar la actividad del seguro, en lo que se refiere al seguro, de la asistencia médica. Y va a comenzar a fortalecerse la descentralización, la regionalización y un nuevo sistema de cogestión, como está pasando en el Hospital del Llanito. Ojalá pudiéramos multiplicar este tipo de ejemplo en todo el territorio nacional. O sea que vamos a cambiar lo que se ha concebido como la asistencia pública en materia de salud de los últimos 50 años. Pero este es el área de la seguridad social. Vamos a fortalecer el seguro de paro forzoso, vamos a reformar la política habitacional, vamos a trabajar mucho en lo que es educación para el trabajo, porque todo el drama no es solo salarios y retroactividad, es todo esto. Ahora, en cuanto a lo otro, tú rescatas las prestaciones sociales, vuelves a conquistar el sentido y alcance de lo que son las prestaciones sociales, porque reconquistas de nuevo tu patrimonio que se llama salario. Todos los bonos se convierten en salario hasta el tope del salario mínimo. En el caso de la administración pública, inmediatamente se apruebe la nueva ley. Esto es importantísimo porque tus horas extras, extraordinarias, bono nocturno, utilidades, bonificación de fin de año, van a depender ahora de un salario recompuesto. Una cosa además es que a ti te paguen un mes de antigüedad con 15.000 bolívares de salario, y otra cosa es que te paguen un mes de antigüedad con 60.000 bolívares de salario, porque ahora los bonos se convierten en salario. Una cosa es que a ti te paguen tus utilidades de fin de año con un salario partido, y otra cosa es que te lo paguen con un salario integral. Y tu antigüedad se te va a pagar doble anualmente, inclusive en algunos casos triple. ¿Por qué? Porque actualmente tú recibes un mes de antigüedad anual. Ahora, si tú tienes más de un año de servicio, ya tienes 2 meses de antigüedad anual. Y si tienes, por ejemplo, supongamos que tú eres un trabajador del sector público y tienes 11 años de servicio. En el año que cumples 11 años, a ti te van a depositar en una cuenta que tú dices dónde la quieres, a tu nombre, 60 días de antigüedad. Y como tienes 11 años y son 2 días por cada año de servicio, son 22 días más. A ti te van a depositar ese año 82 días de salario, de un salario recompuesto, de un salario integrado, para que tú decidas si lo pones en un fondo de fideicomiso, en un banco, en una entidad de ahorro y préstamo, o lo dejas en la empresa. En el caso de que los dejes en la empresa, se van a establecer un mecanismo que va a garantizar tasas de interés ponderadas, que es entre la tasa pasiva y la tasa activa, y el Banco Central de Venezuela, utilizando los 6 bancos más grandes, determina cuál es el interés que tú vas a ganar, muy por encima del interés del cual yo hablaba al principio del programa. Bueno. Y si tú dejas el dinero en la empresa y el empresario está manejando ese dinero y no te lo entrega porque quiere manejarlo, el empresario tiene que darte tasas activas. Y otra cosa que es mejor, esos intereses que van a cobrar tus ahorros por primera vez se te van a depositar mensualmente. Pero eso no es todo. Eso es apenas en cuanto a lo que se refiere a antigüedad y tus pasivos laborales. Por ejemplo, en el caso del empleado público. El empleado público siempre ha tenido una expectativa angustiosa para el pago de sus prestaciones sociales. Bueno, ahora sabe que primero va a saber cuánto le deben de prestaciones y de intereses de esas prestaciones. Sabe en cuánto tiempo se la van a pagar, que es en 5 años. Sabe cuánto le van a dar ahora. Y definitivamente, por fin, el empleado público tiene la garantía de que le van a pagar sus prestaciones sociales. Y en el caso de los empleados nunca han tenido pago doble de prestaciones sociales. Ahora se le van a pagar hasta el momento en que entre en vigencia la ley todas sus prestaciones sociales acumuladas. Si tienes 30 años, son 30 años de prestaciones, y si tienes 15 años, es 15 años. Más una compensación si tú te pasas al otro sistema, que en el caso de los empleados públicos tiene como tope 11 años. Todo eso es para ti nuevo, diferente. Y en el caso de los empleados del sector privado, con un tope hasta 7 años, con un tope monetario de 200.000 bolívares. Pero además se fortalece en términos muy concretos otra serie de variables que tienen que ver con esto. Cuando tú recompones el salario, fortalece la antigüedad, fortalece los ahorros, se garantiza la estabilidad.
todo lo que mantiene la ley de despido injustificado, todo lo que tiene que ver con el preaviso, todas las garantías que tiene tu estabilidad laboral se consolidan y comienzas por primera vez a reordenar tu economía en función de bases sólidas y esperadas, no sobre variables que tú no controlas. Y el trabajador podrá entonces meterse en una empresa, contribuir a su desarrollo personal y familiar y tener un verdadero sistema de seguridad social. Por fin, yo diría que paramos el robo de las prestaciones sociales porque vamos a encontrar la recomposición del concepto salarial. Y para que todo eso se concrete, ¿qué hace falta ahora? Porque el otro día anunciaron este acuerdo tripartito y los lineamientos generales, pero para que eso se concrete hay que tomar unas medidas. Claro. ¿Qué medidas hay que tomar y cuándo estarán listas? Ahora hay un paso importantísimo: informar, concientizar y darle tiempo a la gente para que tome una decisión consciente, para que crean lo que estamos haciendo, para que sepa que es para reventar definitivamente esta miseria que es un nudo muy grande y comenzar a crecer uno mismo, individualmente, dando todo lo que puede, trabajando con su gente. Bueno, informar para que la gente tenga confianza. En segundo lugar, resolver las decisiones que tomó la tripartita y darle carácter legislativo. Hay un pequeño problema en el sentido de que no se sabe si debemos introducir varias reformas de ley a través de 6 o 7 proyectos de ley o un solo proyecto de ley que incluya varios proyectos de reforma de la ley del trabajo, del seguro de paro forzoso, de una serie de leyes que van a ser tocadas además. Bueno, una vez que esté conformado ese cuerpo legislativo, va al Congreso. El Congreso tiene hoy la inmensa posibilidad, y reconocida nacionalmente además, que ha dado su visto bueno a lo que salga de la tripartita y su cooperación para que se decida en forma rápida, con carácter de emergencia, cada uno de estos proyectos. Digamos entonces que el Congreso, comisión que está trabajando para la elaboración del proyecto de ley, y la tripartita, estamos como metidos en un mismo objetivo, como tratando de dar una respuesta definitiva al país, y por eso yo soy muy optimista. Y en caso de que las cosas no salgan rápido, bueno, tener la paciencia y la tolerancia para saber que hay que esperar cuando se trata de algo tan trascendente, tan histórico, como es cambiar las relaciones laborales de Venezuela de los últimos 60 años. ¿Y no sería más sencillo, ya que hay este acuerdo y que la mayoría de los partidos aprueban el acuerdo de la tripartita, que el Congreso le diera unos poderes al presidente a través de una ley habilitante para que él hiciera las reformas, de manera que la tripartita, que ha demostrado que pueden trabajar juntos muy bien, que están de acuerdo en lo que han convenido, ya que fueron parte de ese acuerdo, asesorar al presidente? Eso no garantizaría que saldría mucho más rápido. Sí hay un cuerpo determinado. Yo creo que no podemos decirle, por ejemplo, en este momento al presidente de la República: señor presidente, aquí está el acuerdo tripartito, haga usted con él lo que quiera. No, tenemos que entregarle, si estamos todos de acuerdo, Congreso y tripartita, sobre un cuerpo determinado desde el punto de vista legislativo, no habría problema porque el presidente tendría un mandato claro y definido. Lo que no queremos es que se improvise en ninguno de los 3 escenarios, ni en la tripartita, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo Nacional. Y el siguiente paso entonces, ¿ahora cuál es? ¿Cómo se ponen de acuerdo en la forma de implementar los acuerdos de la tripartita? Ya hay una comisión donde nosotros tenemos abogados que están trabajando en Cordiplan, los empresarios tienen ahí sus abogados, Cordiplan, Ministerio de Hacienda tiene sus abogados. Yo sé que los proyectos de leyes ya están haciéndose en forma muy acelerada y es posible que en menos de 10 días ya esté lista la propuesta legislativa para todo esto. O sea que para después de Semana Santa, la propia tripartita habrá presentado al Congreso los proyectos de ley. Es posible, aunque en este momento casi que el protagonismo lo tiene el Ejecutivo con nuestro asesoramiento, porque él es el que va a armar el cuerpo legislativo. Pero con el acuerdo de ustedes. Claro, por supuesto, y la participación, ¿no?, de ustedes. Claro, por supuesto. Además, creo que así es como debe ser, porque algo que nos ha costado tanto tenemos que cuidarlo hasta el final. Ahora, hemos visto la aprobación clara por parte de COPEI. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática? ¿Cuál es la posición de Convergencia? ¿Cuál es la posición del MAS? Bueno, mira, el primero que habló de todo esto nos apoyó, reconoció que había que hacer un esfuerzo por pagar mejor las prestaciones sociales y hacer un aumento salarial, fue Eduardo Fernández. Eso tiene que quedar claro, inclusive lo dijo desde Venezuela y desde afuera, y estuvo montado en este proceso, inclusive nos dio aporte bien importante Eduardo Fernández, porque creo que él viene trabajando este tema desde hace mucho tiempo, no solo el de la seguridad social, sino en lo que es la reforma integral del mundo laboral, desde la Fundación Pensamiento y Acción, y él ha hecho aportes extraordinarios al trabajo desde el punto de vista técnico.
Luego hubo compañeros como Nelson Chiti Larroche que se entregó sólidamente con el proceso que estábamos llevando adelante y luego el partido reaccionó después que el proceso había avanzado suficiente. Hoy siento, por las declaraciones de nuestro compañero Ramón Guillermo Aveledo, que nuestro Comité Nacional, encabezado por nuestro presidente Luis Herrera y Donald Ramírez, pueden darnos una luz verde, sólida, clara en el Congreso Nacional para que esto avance. Entiendo que Acción Democrática también, porque así me lo ha dicho los amigos del Buró Sindical de AD, y entiendo que el MAS está en una especie de ambivalencia. Si esto está preparándose en forma de ley para llegar al Congreso, ¿por qué el MAS presenta 2 proyectos de leyes al mismo tiempo? Para que se discutan 3 proyectos de leyes. Yo creo que entonces en el caso del MAS habría que aclarar, porque ellos también están dispuestos con el cambio, ellos están claros en que lo transformemos, solo que habría que aclarar cuál es el rol efectivamente que hay que en este momento desarrollar para que lleguemos a un final feliz. Pero yo creo que en términos generales esto va a avanzar. Y una parte de Causa R, encabezada por Andrés Velázquez, nos ha dicho que está de acuerdo con el cambio del régimen de prestaciones sociales. Si ellos están de acuerdo que se cambie la forma como se calcula la antigüedad, pero no están de acuerdo con el documento, ellos harán su aporte, supongo, en el Congreso Nacional. Ahora, ¿cómo siempre dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno? Aquí todo el mundo está de acuerdo con que el régimen propuesto, o la inmensa mayoría del país está de acuerdo con que el régimen es bueno, que mejora la situación actual. Todos saben que están haciendo sacrificios, pero los sacrificios que están haciendo son para algo mejor, para algo, para que se puedan crear condiciones mejores de vida, mejores de salario, de empleo, etc. Ahora, sobre pretexto de mejorar eso, que como toda obra humana es mejorable, es muy fácil entorpecerlo. Claro, claro, pero a eso hay que evitarlo. Evidentemente no se trata tampoco de agarrar ahora el acuerdo tripartito, revolverlo, transformarlo y crear algo totalmente diferente, no. No, porque estaríamos haciéndole un daño al trabajo tripartito, un daño a lo que hemos hecho, no. La idea no es esa, la idea es que lo que salió de la tripartita ojalá pudiera salir en lo posible, casi igual, convertido en ley. Si hay algún error que se nos pasó, ya hay 2 cositas que se nos pasaron. Por cierto que los empresarios están de acuerdo que hay que agregar, porque si se trabaja de madrugada, fin de semana, no es fácil. Bueno, tenemos que agregarlo. Hay algunas cosas que hay que agregarle que no cambian la esencia, el sentido y alcance de lo que hemos hecho. Pero no puede cambiarse el fondo del problema porque no estaríamos entonces en este caso jugando limpio, ¿no? ¿Y ustedes no se han paseado sobre la posibilidad de que eso ocurra? Mira, si eso ocurre, le estamos haciendo un daño al país, a la esperanza, le estamos haciendo un gran favor a los que no creen en nosotros y además estamos haciendo un gran favor a la anarquía y a la pelea en la calle. Porque si las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo, alguien tiene que obligarlos a ponerse de acuerdo. Y no podemos tener un país que en forma permanente solo reacciona cuando se está ahogando. Ese país hay que cambiarlo. Ese país yo siento que hay que cambiarlo, porque yo siento que tenemos un mundo de venezolanos que está preparado, que es honesto, en los partidos políticos, en todos, en el mundo sindical, en el mundo empresarial, en el mundo profesional, en el mundo campesino, en el mundo de productores e industriales. Yo creo que hay toda una nueva generación mucho más preparada que las anteriores, mucho más racional, que está dispuesta a tomar ese país y cambiarlo. Lo que yo me niego a aceptar es que iniciemos el siglo XXI con los mismos líderes que iniciaron el siglo XX y que estemos pensando siempre que somos incapaces de trabajar en forma limpia y honesta. Pues bueno, yo creo que sí podemos. Yo creo que hay una gente que está dispuesta a hacerlo en todos los estratos sociales, en todas las instituciones y partidos políticos. Lo que pasa es que alguna gente debe abrir puertas para que esa generación comience a tomar las decisiones que van a dibujar el país que nosotros queremos construir. Ojalá que así sea, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos, por su atención e interés. Como de costumbre el domingo santo no vamos a hacer el programa, de manera que los espero dentro de 15 días. Muchas gracias, hasta entonces. El empleo en Venezuela ha disminuido, la productividad no se ha movido y el ingreso real de los trabajadores ha decaído. Mi pregunta es, ¿ha sido la ley del trabajo causa de eso o ha sido una mala coincidencia?
es el producto de la suma de varios factores. La crisis económica que vive el país tiene causas estructurales, no solo en la concepción inclusive del modo de producción. Yo creo que nosotros hicimos un país, los sindicalistas, los empresarios, los partidos políticos, que hoy no nos sirve. Hicimos un país que acostumbramos a algunos empresarios a dar muy poco, que acostumbramos a algunos sindicalistas a arrancar todo y que acostumbramos a un Estado a estar bien con los trabajadores y bien con los empresarios. Por eso tú te encuentras como este proceso le ha costado a tanta gente asimilarlo, porque no se supone que un trabajador puede estar al lado de un empresario porque si no lo está corrompiendo, o un empresario está de acuerdo con el trabajador porque si no lo están engañando, o el empresario y el trabajador junto con el Estado porque de alguna manera en alguna parte está la mentira. Todo esta crisis moral, ética, más un país que no pudo aprender a diversificar sus potencialidades, sino concentrarse solo en el petróleo, más una cultura especulativa y una concepción además según la cual para tener alta rentabilidad en una empresa solo bastaba con tener salarios bajos y poca seguridad social. Y además, como teníamos tan pocos estímulos, no hubo una cultura productiva, competitiva, deficiente. Y entonces te conformas con atender el presente y con lo que yo llamo la cultura oral del político latinoamericano. Es decir, mucha arenga y pocas respuestas, mucha protesta y pocas propuestas. Entonces es la combinación de toda una cultura que nos ha hecho daño y que yo insisto en que esa cultura puede estar atrás, irse lejos, si asumimos la posibilidad de que de verdad somos venezolanos con capacidad para crear y construir un país diferente. ¿Y esa ley del trabajo es parte de esa cultura? Mira, yo te digo que la ley orgánica del trabajo no es mala. Tampoco puedo decirte que la ley orgánica del trabajo es culpable de estas cosas. No, la ley orgánica del trabajo además ejerció un papel fundamental porque no permitió la flexibilización a ultranza que se dio en muchos mercados de América Latina. Yo no creo que nuestra ley sea la que obstaculiza o el gran muro para que... Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Durante toda esta semana el tema que ha estado en primer plano ha sido la reforma del régimen de prestaciones sociales. Conversando con representantes del gobierno, de los empresarios, de los trabajadores, me ha parecido que la persona más apropiada para iniciar este diálogo sobre un problema tan importante para todos nosotros es Carlos Navarro. Él ha tenido una participación activa en toda la discusión. Y la primera pregunta que me viene a la mente, Carlos, es, yo recuerdo que hace 5 años el Congreso Nacional aprobó con gran entusiasmo una nueva ley del trabajo. Desde que esa ley del trabajo se aprobó... organizacional, porque no podemos decir hoy que nuestro empresariado es el más competitivo y eficiente en los mercados internacionales, como no podemos decir hoy que, bueno, que nuestra clase de trabajadores es la más ética y la más moral. Estamos en esa pelea. Entonces, un conjunto de factores económicos, financieros, tecnológicos inclusive, porque tú de repente quieres mostrarle a América Latina tecnologías propias de Venezuela en el área de la agricultura, de la ganadería, y no las tienes. Entonces, esa combinación moral, ética, tecnológica, económica, financiera, los errores, y por último yo te diría una visión que es producto de nuestro sujeto histórico, como somos, como América Latina. Nosotros los latinoamericanos hemos sido un continente coyunturalista, cortoplacista, hemos tenido una visión de repente, de presente, sin futuro. ¿Y qué pasa con esto? Que no ves los grandes problemas, ni las causas de esos problemas,